A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 3 de octubre del año 2022. El título del editorial de hoy es el siguiente: Duele decirlo, pero qué pequeño luce México visto desde fuera. Vamos a comenzar. Mire, una de las grandes trabas o uno de los grandes obstáculos para la modernización de nuestro país es su clase política. Su clase política tiene de entrada una característica que es más que evidente, es obvia, su ignorancia de las grandes transformaciones que ha sufrido el mundo después de 1945. Eso no quiere decir que no hayan salido de vacaciones, a veces de negocio, a otros países. Hay personas que han viajado por medio mundo, pero no les ha servido para algo, para decir, esto se puede hacer ahí en México. Y luego son diputados, son senadores, son gobernadores incluso, pero mantienen el statu quo. Son expertos en recomendar, por ejemplo, restaurantes, tiendas departamentales o tiendas exclusivas de joyas, de relojes finos, pero son incapaces de preguntarse, deje usted de responder, oye, ¿por qué este país ha llegado a este nivel? No solo no se plantean las preguntas, sino de planteárselas, ni por aquí les pasaría eso. La clase política mexicana es, salvo las honrosas excepciones de siempre, de las más ignorantes en la galaxia, de las más ignorantes, de las que desconocen prácticamente todo lo que ha sucedido en el mundo. Pero fíjese usted, ¿qué es lo que sucede con nuestra clase política? Salen, viajan a todo lujo, por supuesto, colman a la esposa o a la novia o al second front, pues de regalos, joyas y todo. Pero le impiden a los suyos, a sus hijos, salir a prepararse, a ver qué está sucediendo en el mundo, específicamente en las cuestiones del conocimiento. ¿Y qué pasa cuando ellos regresan a México? Fíjese, y esto forma parte de este análisis que estoy haciendo de la situación. Resulta que tenemos una pléyade de jóvenes mexicanos que salieron a estudiar un doctorado en economía a las mejores universidades del mundo, a las mejores, las que me nombre usted, ahí hubo mexicanos que estudiaron su doctorado. Leas Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, etcétera. Muy bien, llegan aquí o a este país, el otro, estudian con honores su doctorado en economía. Regresan a México. ¿Y qué hacen? ¿Plantean una vía de futuro, de cambios? No. Regresan para conservar el statu quo. Porque no se atreven a decir, señores, hay que cambiar esto, hay que hacer, y dar la pelea. No. Pues entonces, ¿para qué chingados vinieron acá a estudiar su doctorado en economía? Nos lo habríamos ahorrado. ¿Para qué vinieron si regresan con el papel, pero a hacer lo mismo, a aliarse con los políticos ignorantes, sinvergüenzas, corruptos, y luego ellos se vuelven también sinvergüenzas? Es decir, evidentemente algo hay en nuestro país que hace que personas que fueron a estudiar y dominaron temas que están en lo más avanzado, en crecimiento económico, etcétera, en desarrollo, pero regresan y regresan a detener el cambio en México. Si usted analiza los grandes cambios que se han dado en México estructuralmente en el aspecto económico, la mayor parte fueron licenciados en Derecho, abogados, que no salieron de México jamás, pero tenían sentido común. Voy a dar algunos ejemplos.
Y empezaré, por supuesto, con mis queridos y admirados paisanos, el general Obregón y el general Plutarco Elías Calles. Hoy hay instituciones en México que fueron creadas por esa pareja y que subsisten todavía. La Comisión Nacional de Irrigación, el Banco de México, y ninguno tenía, el general Obregón era agricultor en la parte del río del Mayo, Guatabampo, etcétera, y don Plutarco era comerciante. Pero era gente que tenía sentido común, que en esas actividades de uno y del otro habían entendido cosas elementales de la economía y crearon cosas increíbles. El general Cárdenas, con toda la cauda de demagogia que lo caracterizaba y de perversidad y truculencia y traiciones a quien lo apoyó, es un poco López igual que él. Cuentan algunas personas conocedoras de la historia del general Cárdenas que una vez le preguntaron a don Narciso Bassols, oiga, ¿y es inteligente el general Cárdenas? No tengo comentario que hacer. Algunas palabras así. ¿Por qué? Porque el general Cárdenas no era una persona inteligente. No era una persona más bien ignorante, un militar ahí que dirigió la partida militar que ejecutó a Carranza y en Tlaxcalaltongo, etcétera. Pero era un hombre que dijo, bueno, coqueteó con el socialismo y luego se dio cuenta la tontería que era y recapacitó y designó al general Manuel Ávila Camacho en vez de este señor demagogo y soñador de Mújica, ¿verdad? Pero creó el Politécnico, por ejemplo, para no dar otra obra. Pero luego tenemos el caso de los que siguieron. El Seguro Social es obra del 40 al 46 fue presidente de la República el general don Manuel Ávila Camacho, y era un general de intendencia, ni siquiera había olido la pólvora. Por eso decía don Maximino, es que Manuel es muy tontejo, decía, yo debería haber sido presidente. Pero el señor impulsó esa idea quizá de don Antonio Ortiz Mena y se concretó el Seguro Social. Y con López Mateos, lo que ahora es el ISSSTE, lo que antes se llamaba pensiones. Y así. Y luego llega Echeverría con todas las locuras que ustedes le quieran agregar. Vea usted la obra que hubo en educación superior. Y así. Y eran abogados. En el caso del presidente Miguel de la Madrid, un hombre abogado, de formación original, con una maestría en administración pública que lo envía al Banco de México, y es el que, porque él dirá, bueno, es que la idea de la apertura fue de Carlos Salinas, sí, pero el presidente de la República que autorizó eso fue don Miguel de la Madrid Hurtado. Pero luego vienen los doctores en economía. Tú dices, México va a ser una potencia y van a mandar cohetes a la luna. No. Se da la apertura, se da la incorporación a la globalidad y ahí nos quedamos. El error de diciembre con el presidente Zedillo y más o menos enderezó el barco y entregó muy bien el país y el gobierno al presidente Fox. Y ahí nos quedamos. Pero llegó aquella avalancha de doctores en economía y de genios a lo largo de todo. ¿Y qué hicieron? Primero, muchos de ellos se hicieron ricos hasta decir basta. ¿Ah? Y el país igual o peor en algunas cosas. Entonces dice uno, ¿para qué carajo salieron pues? Ahí está una de las grandes limitaciones de nuestra clase política. ¿Y por qué? Por la simple y sencilla razón de que no tenemos liderazgos fuertes que digan, señores, por aquí es el camino, que tengan conocimiento, por supuesto, también, que le entiendan al asunto de la gobernación y que sean sensatos, no como el loco que tenemos ahorita, ¿no?
que ustedes lo ven, este espectáculo de estos 3, 4 días es para ponerle una camisa de fuerza y ponerlo de interno permanente en alguna institución de salud mental, porque el tipo está loco. ¿Quién en su sano juicio podría ahorita defender a este hombre? Está fuera de sí, ya perdió toda cordura, toda salud mental, pero ahí está. Entonces dice uno, evidentemente, este hombre no se volvió loco hace 3 días o 4, desde hace mucho es un individuo, un desequilibrado mental. Y están peor los 30 millones que votaron por él. Aunque digan, no, bueno, Ángeles, que los excesos y que Videgaray mis cataplines. Hombre. Esa gente tiene una responsabilidad directa por haberle dado su voto a un loco, a un desquiciado. Esa es la realidad. Por esa razón, si no lo van a estudiar en las escuelas en México, pues que nuestros diputados y senadores al menos salgan con una persona que le entienda el asunto y les explique, miren, aquí en este país tal porcentaje es de personas mayores de 65 años. Aquí el trabajador y el empleado aporta el 20% de su salario bruto durante 35, 40 años y se pensiona o jubila con el 70% de su último salario y no protesta. Y aquí tiene esto, y aquí la tasa del impuesto de la renta, impuesto sobre la renta a personas físicas es del 48%. Pero vamos a visitar escuelas, hospitales, transporte público. Vamos a verlo, infraestructura. Y por supuesto que cuando esto hicieron, cuando tomaron esas decisiones, hubo oposición a eso. ¿A quién le gusta que le quiten el 48, 50, 52% de su utilidad gravable o del el remanente gravable? A nadie. Pero ese gobierno, ¿qué hace? A cambio de eso, le entrega servicios de primera en educación, en salud, en seguridad, infraestructura de primera, competitividad en su economía, una preparación y un apoyo a los jóvenes con talento. Eso tienen que venir a verlo, a vivirlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vienen aquí y compran y tiran y dilapidan del dinero, etcétera, etcétera. No sé si se acuerdan ustedes de un gobernador, creo que era el gobernador de Quintana Roo, un señor de apellido extranjero, ahorita me voy a acordar, que tenía pues vamos a decir, a una amiga, ¿verdad? E inventó una gira para promover el turismo y la esposa lo tuerce, que tengo entendido que era militar, la esposa, la primera dama del estado de Quintana Roo. Iban a promover él y no sé si el secretario de turismo, quién, pero llevaban también a las 2 aquellitas, las llevaban Iñacas, que lo descubre la señora. No sé qué pasaría después, ¿verdad? Porque creo que con una militar, creo que la esposa era enfermera militar, gente de carácter, pues yo creo que no solamente durmió en el sofá, sino que yo creo que alguna otra represalia hubo en ese caso, pero el gobernador de ese estado con el secretario de turismo se llevan al segundo frente a pasearse con cargo al erario e inventan una gira de promoción turística. Esa es nuestra clase política. Dice uno, no puede ser. Es decir, así México está condenado al atraso, al aislamiento. Este gobierno hace creo que 3 o 4 o 5 meses dijo, nadie sale del país y no hay viáticos y nada. Estamos aislados del mundo. México era un actor importante en las organizaciones multilaterales, de las cuales en muchos casos México fue socio fundador de esas instituciones. Ahora estamos totalmente fuera. Ya hoy el liderazgo es Brasil. México perdido totalmente. Y eso piensa el bulto que es correcto.
Y la gente dice, no, no necesitamos salir. Claro que necesitamos, por favor. Claro que necesitamos. En esas condiciones, pues, esa actitud de despreciar lo ajeno y al grado de ni siquiera querer ir a ver qué hacen fuera de nuestro país, otros países, otros gobiernos, otras sociedades. No me gusta utilizar la palabra pueblo porque es un concepto más demagógico que otra cosa, pero a veces se me sale. Pero ver lo que han hecho otras sociedades de otros países, pero no hay interés. ¿Por qué? Por el pasado que nos atenaza, nos tiene una camisa de fuerza. Y eso penetra en todos los sectores de la sociedad mexicana. Y ese es uno de los grandes obstáculos. Llega uno, sale del país y ve disrupción, cambio, búsqueda de soluciones. Y órale, bueno, pues esas empresas a cerrar, que se modernicen, etcétera. Es una cosa increíble. Bueno, miren, no soy yo de los que le gusta comparar, oye, que acá, no, pero hay una cosa que nos sucedió a mi nieto y a mí. Pues aquí el servicio que hay de tranvías aquí en esta ciudad es de primera. Entonces, usted puede comprar de un viaje y luego de otro viaje, pero hay unos pases de un día. Creo que cuestan como 8, casi 9 marcos. Entonces, traer monedas y eso, las maquinitas que expenden eso, usted su tarjeta de crédito o débito la mete y en 15, 20 segundos ya tiene su boletito y ya saca su tarjeta, sin problema. Es decir, eso es facilitarle al pasajero la compra de su boletito. Hay abonos que diríamos en México, abonos mensuales, creo que cuestan como 86, 87 euros. En algunos casos las empresas aportan una parte, en otro caso en las universidades, etcétera, etcétera. Pero para alguien común y corriente, pues usted tiene que apoquinarle con eso. Pero el servicio los vale, una limpieza, el respeto, etcétera. Entonces, esas cosas se pueden hacer, la tecnología ahí está. Y ya para qué le cuento, simplemente para que vea que muchos de ustedes han vivido eso. Se pone usted en la estación, ahí se sienta y hay un letrero, como está el Metrobús en la línea 7, hay ahí un letrero donde dice línea 15, por ejemplo, 2 minutos. Y es un carril confinado porque es el tranvía. Es el tranvía, nadie se mete ahí, es el tranvía. Como el Metrobús, pero allá a veces dice 7 minutos y a los 15 o 20 una manifestación detuvo eso y ya los metrobuses se quedan en la glorieta de Peralvillo y van para atrás, o se quedan en la glorieta del Ahuehuete y para atrás. Pero el letrero ahí está. Aquí no, dice 2 minutos y a los 2 minutos está entrando. Porque no tiene ciencia eso, pues. Entonces, así le podría dar muchísimos ejemplos y que llegaríamos exactamente a la misma situación. ¿Cuál es esta? La decisión política firme del gobernante de buscar en un determinado momento la eficiencia por encima de todo en el uso de los recursos públicos. La Constitución mexicana tiene en el artículo 134, que seguramente usted no ha leído, le suplico que lea usted, entre a la página de Cámara de Diputados y ahí va a venir un apartado que dice leyes federales. La primerita, porque es la ley suprema, dice Constitución Política de los Estados Unidos. Píquele ahí y busque el artículo 134 y léalo. Es obligación constitucional para el gobierno mexicano buscar la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos y otras cosas. ¿Quién lo hace? Es más, alguna vez el doctor Luis de la Calle exigió eso, incluso escribió un artículo muy interesante en el Universal donde él escribe y nadie lo peló,
porque los mismos diputados y los mismos senadores desconocen eso de la Constitución. Es decir, hay que hacerlo, hay que decidirse, pero vea usted los microbuses ¿Le ha tocado ir usted, por ejemplo, al paradero de Tasqueña y a esos? ¿Cuántos microbuses se paran ahí horas y horas parados? Dice uno, ¿cómo es posible esto? Habiendo ya los instrumentos tecnológicos para traerlos circulando. Simplemente, a ver, aquí hay necesidad de esto, no le vete para allá, córtale aquí. Sí, ese software ya está, pero bueno, si hackearon a la Secretaría de la Defensa porque no le autorizaron, recuerda usted que el año 2019, este gobierno dijo, nada, ni un 5 para la compra de los antivirus, etcétera. Ahí están los resultados. Les hackearon Pemex, ahora así, Sedena, etcétera. Es decir, ¿por qué? Porque el que gobierna es un hombre de antepasado, por eso le puse yo el bulto. Es un hombre que queda en estado vegetativo, intelectualmente hablando, si es que el presidente sabe lo que significa eso, en los años 70, los años de Echeverría, y despertó en el 2018, 45 años después, y ve el desastre. Él cree que puede reproducir ese pasado. Y todos los días quiere convencernos de que el pasado es el mejor de los futuros, como solía decir el doctor Carlos Castillo Peraza. Pero no. Por fortuna, el pasado no puede replicarse, no puede repetirse. Eso es lo que nos salva de este orate que tenemos como gobernante. Y cuando ve usted a los senadores y eso, Dios mío querido, ¿qué hicimos nosotros? Y ahora toquemos el tema de esta discusión sobre el quinto transitorio y que no aprobaron la iniciativa de modificación, lo que quiera usted, pero están negociando las fracciones para encontrar un acomodo. Y luego me da risa leer. Y están viendo el control al ejército y esto. Entonces, señores, no hagan el ridículo. No aprueben nada, dejen las cosas así. ¿Por qué? Porque el gran problema de este país es que no entendemos que si no se utiliza el monopolio legítimo de la fuerza, de la violencia, que esa es la esencia del Estado, para acabar con estos grupos delincuenciales, pues pueden ustedes modificar y ponerse de acuerdo y decir este es un triunfo. No, es la cobardía, pero la corrección política. Leía hoy no por la mañana, sino ya por la tarde, un artículo donde se hace una apología en sentido negativo del ejército, de las Fuerzas Armadas. Es que ensoberbecido el ejército y hay que controlarlo porque la democracia. ¿Cuánto entenderán? Y lo explica una y otra vez Macario Esquetino. La democracia es algo reciente en la historia de la humanidad. La democracia es para países como México hoy, aunque duela esto y moleste, es un lujo. Mientras haya millones y millones de mexicanos en la peor de las miserias y marginación, ¿ustedes creen que a esos millones de mexicanos, con su credencial de elector, les interesa la democracia? Ustedes piensan que esos no, es que el doctor José Waldenberg es el artífice de la nueva democracia mexicana cuando tiene 7, 8 días sin comer él y su familia. No, señores. Aplicar la ley utilizando, cuando se ha perdido esa legalidad, la fuerza, el monopolio legítimo de la violencia, no es reprimir, ni es utilizar el ejército para fines inconfesables, no. Es utilizarlo como el pilar fundamental del Estado para restaurar la legalidad perdida. Y esa legalidad que se restablece es lo que genera confianza, no solo para lograr que el inversionista tome riesgos y cree fuentes de empleo permanente, sino la confianza mínima que le permite a una madre de familia ver que sus hijos
van seguros a la escuela y regresan. Lo dijo José Ángel Gurría hace 1 o 2 días en una entrevista, creo que con esta gente del Financiero. Sin confianza no hay inversión. Por eso México ha perdido el atractivo, lo dijo así. Y yo se los dije, creo que hace 1 mes o mes y medio, no pierda de vista a mi tocayo. No pierda de vista a mi tocayo. Le sabe al asunto. Es quizá hoy uno de los mexicanos con carrera en el sector público mejor preparados y calificados los 3 periodos que pasó en la OSD. Y es un hombre, tengo amigos muy cercanos que lo conocen a él desde sus primeras etapas como funcionario público, un hombre de carácter. Como diría Paco Sea, un hombre de cataplines. Por eso cuando yo escucho a estos chavitos ahí del PAN y que no, y Krill acá haciéndole, y cámara, uno ahí como Gordolfo Gelatino, no sean payasos, señores, ustedes no van a hacer. Ahí está José Ángel Gurría. También está otro, preparado, un hombre decente, de valores, Enrique de la Madrid. Sin embargo, José Ángel tiene a su favor esos 15 años que pasó en la OSD, el conocimiento directo en estudios elaborados por la OSD en todo ese tiempo de la situación del mundo. Pero son dos prospectos importantes. Aun cuando Enrique no menciona al PRI, dice, seré candidato de la alianza, con alianza o no, etcétera, pero no menciona al PRI. Sus razones tendrá para hacerlo. Creo que en caso de haber una pasarela lo invitarían, tengo entendido, pero en el caso de José Ángel sí no se avergüenza de esa relación con el PRI. No sé si Enrique no mencione al PRI y su pertenencia porque se apena o por la mala fama que tiene el PRI, pero entendamos una cosa, el 24, lo que va a estar en juego más que partidos va a ser la persona. ¿A poco piensan ustedes que porque la anticientífica Sheinbaum o el Rotoplas de Marcelo o el Florero del Edén, porque los cobije Morena, ya los volvió inteligentes y decentes? No, hombre, son ellos la persona. Por eso yo le pediría a usted, para terminar este editorial, que por favor siga a José Ángel Gurría. Hace unas 2 semanas pronunció un discurso excelente en una ceremonia de este grupo que se llama Los 300 Líderes o alguna cosa así. Lea ese discurso. Aquí lo puede encontrar en YouTube sin mayores problemas. Entonces, de que hay gente con talento, gente con decisión, con voluntad política y con un conocimiento profundo de las grandes transformaciones que ha tenido el país en los últimos años y el mundo, es José Ángel Gurría. Revíselo, sígalo, no pierde usted nada. Ahora, si usted piensa que el mejor candidato es Krill o Curi o Mauricio Vila o la señora Maru Campos o acá, bueno, incluso si piensa usted que mi paisana admirada, querida Lili Telles está en todo su derecho de hacerlo. Yo le doy una opinión simplemente. Con eso llegamos al fin de esta parte editorial y resumo así. El gran obstáculo de nuestro país es la ignorancia y el desprecio de la realidad de la clase política mexicana. Podrán adquirir muchos títulos académicos, pero esos yo creo que los usan para otra actividad un tanto escatológica, ¿verdad? Pero no usan ese conocimiento adquirido para hacer avanzar y modernizarse al país. Lo usan para presumir, pero llegan a hacer lo mismo que alguien que apenas terminó la licenciatura y que lo hace quizá mejor que ellos. O llegan, muchos de ellos, evidentemente, a hacerse ricos a la menor provocación. Que eso les sale muy bien, pero muy bien. En esas condiciones, pues,
hay que salir del país, hay que estimular a nuestros hijos y nietos a que salgan, hacer esfuerzos sobrehumanos para que salgan. Miren, le pongo esta situación. Yo les pregunto a algunos, no, pues cómo, vamos, no tenemos dinero. Oye, le digo, ¿cada cuántos años cambias carro? Bueno, dice, pues cada 4 años, pero ahorita como están las cosas, probablemente cada 5, cada 4 años. Muy bien. Y este DEPA lo estamos pagando. ¿Cuánto pagas mensual de la hipoteca? Pues ahorita posiblemente suba, dice, no tengo tasa fija, pero ahorita estamos pagando 32,000 pesos. Oye, ¿por qué te encharcaste con esto? No, porque no queríamos pagar renta. Quiere decir que tú privilegiaste el pagar renta en este edificio y tener el refrigerador vacío, en vez de seguir viviendo en aquel departamento que tenían rentado y que era bueno, bien, en una buena colonia, aquí en la Ciudad de México, y no guardaste para pagarle la educación a tu hijo fuera del país. Me dice, bueno, no, nada de bueno, le digo, nada de bueno. Lo que me estás diciendo es que tú preferiste vivir bien, que viviera bien una pareja del pasado, que es tú y tu mujer, pero que se joda el futuro, tu hijo. No, bueno, no es eso. No, ¿cómo que no? Le digo, ya, utilizo alguna otra expresión. Es decir, así se va a encontrar usted miles y miles de familias clase medieras que prefieren el carro cada 3, 4 años, la camionetona, el departamento, el viaje aquí a Las Vegas. Compadre, ¿cómo no? ¿Cómo chingado no gritamos en Las Vegas y vemos al Canelo ahí? Y el chamaco, como dijo aquel, en la UNAM. Ah, bueno, pues en la UNAM. Así, esos jóvenes no van a conocer lo que está cambiando en el mundo. Y termino con una recomendación para no perder la costumbre. Me dice un amigo que yo soy muy mal amigo, valga la cacofonía, porque solamente regalo libros. Hay una cuarteta de libros del periodista argentino, pero seguramente ya naturalizado norteamericano, Andrés Oppenheimer. Son 4 libros y le recomiendo que los lea en este orden. Cuentos chinos, Ya basta de historias, Crear o morir y Sálvese quien pueda. Es el análisis de los sistemas educativos latinoamericanos y con una exhibición de lo que somos en materia de adoración del pasado, y los últimos 2 tienen que ver con el papel del conocimiento y el futuro del trabajo y de la vida laboral en el mundo, no nomás en América Latina. Esos 4 libros, déselos a leer. Primero léalos usted para que se convenza que vale la pena impulsar a hijos y nietos a que estudien fuera del país. Y segundo, para que ellos se den cuenta. Y si no tienen recursos, órale, vamos a ver cómo le hace y se viene y trabaja, estudia en la noche. Pero si esos muchachos tienen ambición, van a salir adelante. Pero el problema está cuando los padres son el obstáculo. No, hijo, no podemos. Mira, tenemos la hipoteca del departamento, tenemos el abono del carro, y luego tu mamá se le ocurrió remodelar aquí la casa y la alfombra y eso, y estamos muy gastados. Pero en la educación para el nuevo, ténguele. Así no se puede. Muy bien, aquí termina pues la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 3 de octubre del año 2022.